Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, desgraciadamente no hablo catalán, así que voy a hablar en castellano, que es lo que puedo. Pero de primero sí agradecer a Carmen Molinero y a Pere Isas por la amabilidad de ayer por la noche, por haberme recibido, y al CEDIT también por estar recibiendo a mi persona para que pueda hablar un poco de este tema que para nosotros en el Cono Sur es un tema que es actual, pero también forma parte de un problema actual que estamos pasando. Bueno, hay algo que no es solamente del Cono Sur, porque las derechas están por ahí en todo el mundo, pero la idea entonces es hablar un poco de las políticas de memoria, de la cuestión de los gobiernos de derecha de los últimos 10 años en la región del Cono Sur, y bueno, ya lo verán. Pueden pasar. Bueno, para comenzar, algunas cuestiones más digamos, de contextualización, y bueno, si hablo muy rápido puedo hablar un poco más despacio también, y solo pueden hacerme una señal, no pasa nada. Y bueno, solo para comentarles de primero algunas cuestiones del contexto, ¿no? Las dictaduras del Cono Sur, que no sé si conocen muy bien, tienen algo de común. Todas las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que fueron dictaduras que empezaron bajo la Guerra Fría en los 60, en los 70, y estaban, bueno, alineadas con el ideario de la doctrina de seguridad nacional. Entonces fueron dictaduras, ¿no?, de seguridad nacional también, como dicen algunos historiadores, algunas historiadoras, y lo que pasa es que se establecieron en un mismo contexto y tuvieron periodos semejantes de duración, y fueron responsables también todas las dictaduras de la región por masivas violaciones a los derechos humanos. Tienen eso en común, un legado de represión muy fuerte, y así como se establecieron en un marco común, también se terminaron en un mismo contexto, que fue, bueno, la tercera ola, que bueno, es lo que se habla mucho aquí en la península ibérica, ¿no? Porque bueno, de la revolución de los claveles y tras la caída de la dictadura en Portugal, se arrancaron un conjunto, ¿no?, de procesos de democratización en Europa y otras regiones del mundo. Y no fue muy diferente en la América Latina, porque las dictaduras se fueron terminando una a una hasta los principios de los 90, cuando termina la dictadura en Chile. Así que bueno, de los 80 a los 90, los 4 países que fueron dictaduras desde los 60 dejan de ser dictaduras, y cuando pasan las dictaduras se empieza de alguna manera a hacer algo y a proponer algo referente a la represión y a las violaciones de los derechos humanos. Y bueno, se van a impulsar entonces lo que llamamos de medidas de reparación para las víctimas de las dictaduras, y así tenemos un conjunto de medidas que son muy semejantes, ¿no? Desde comisiones de la verdad, leyes de reparación y lugares de memoria, memoriales, todo eso va a ser impulsado por los países del Cono Sur. Es interesante que para que se crearan estas medidas en los países del Cono Sur, nada ha sido, bueno, como si fuera un regalo, ¿no? Hay mucha movilización, hay los organismos de derechos humanos, hay toda una lucha social y política que se ha impulsado desde los países del Cono Sur, desde los 70. Bueno, no sé si hay alguien aquí de Argentina o que ha estudiado Argentina, porque bueno, las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo son muy conocidas por impulsar esta lucha por las medidas de reparación en la región, y fueron algo como un ejemplo para los otros países, así como para Brasil, ¿no? Tomamos las madres, las abuelas como un ejemplo para la movilización. Pero así que fue que, bueno, desde el final de las dictaduras hemos convivido en los países de la región con esas medidas, comisiones de verdad, lugares de memoria, etc. Puedes pasar. Apenas para ¿cómo se dice?, para tener un marco conceptual referente a esas medidas, se puede decir que todo eso que he comentado se puede decir que son políticas de memoria, ¿no?
Son políticas públicas que los estados van a impulsar tras el final de las dictaduras para de alguna manera reparar a las violaciones que fueron practicadas bajo las dictaduras. Y bueno, creo que aquí en Barcelona también estoy en un sitio que es muy privilegiado porque creo que el concepto también de políticas de memoria se ha impulsado una discusión, un debate que sale de Barcelona para otros países de habla hispánica y después para Brasil, ¿no? Las referencias compartidas y todo más. Pero bueno, se puede entonces considerar que esas medidas son políticas de memoria, pero, y eso es lo más importante, es que si desde los 90, y aunque con sus límites y con algunos problemas, en los países del Cono Sur hayamos convivido frecuentemente con las políticas de memoria siendo impulsadas por el Estado, y fueron impulsadas por gobiernos de centro derecha, por gobiernos de centro izquierdas. Lo que pasa es que del 2015 para frente la cosa ha cambiado y lo que se nota es que en los últimos 10 años hay un cambio en la manera de que el Estado y los políticos que ocupan, ¿no?, los cargos públicos miran, piensan y se dirigen al tema de la memoria de las dictaduras de la región, y hay también un cambio que es importante referente a la manutención misma de las políticas de memoria en los países del Cono Sur. Así que, bueno, la presentación que traigo para compartir con ustedes hoy tiene como un problema, o como una suerte de problema de investigación, plantear cuáles son los impactos de los gobiernos de derecha en la región en las políticas de memoria que hemos tenido, ¿no? Porque, bueno, repitiéndome un poco, pero tuvimos políticas de memoria en los 4 países del Cono Sur y las políticas fueron impulsadas y mantenidas en gobiernos de centro derechas, de izquierdas o no, desde los 90 y más allá de sus límites, pero hay un cambio en los últimos años. Y así que nos planteamos cuáles son entonces los cambios, cuáles los impactos de los gobiernos de derecha en las políticas de memoria. Y tenemos aquí los casos de Argentina, ¿no?, Brasil, Chile y Uruguay. Puse en un orden cronológico para que puedan mirar, pero todo está empezando en Argentina desde 2015 con la elección de Macri. Argentina, bueno, tiene también 2019 porque es la elección de Milei, que es el actual presidente de Argentina. Después viene el caso de Chile con Piñera, Bolsonaro en Brasil, que creo que, bueno, es lo más conocido internacionalmente, ¿no? Y por fin el caso de Lacalle Pou, que fue presidente de Uruguay hasta hace 3 semanas. Y bueno, es importante también referir que la investigación está en curso, porque bueno, aquí lo que traigo son los datos preliminares de la investigación que fue realizada en un proyecto conjunto de la Universidad Federal de Pelotas, que es donde trabajo yo, y la Universidad Federal de San Carlos, que es en São Paulo, Brasil. Es otra región, pero hemos impulsado una investigación conjunta y lo que traigo son los datos preliminares de la investigación. Y bueno, son 4 gobiernos finalizados y un gobierno que está hace 1 año y medio más o menos, que es el gobierno de Milei. Pero se puede tener un panorama de ese periodo. En términos metodológicos, bueno, la investigación fue organizada en 2 partes. Primeramente hicimos un recogido de los estudios que ya existían sobre los países de la región y también hemos buscado datos oficiales de los países porque hay un montón de información oficial, y para que podamos hacer también nuestro análisis hemos complementado los datos oficiales con noticias de periódicos y también con material de grupos de derechos humanos y otras fuentes que no son oficiales, pero son fuentes que nos ayudan a pensar cómo los gobiernos del Cono Sur y también sus agentes están tratando el tema de la memoria y las políticas de memoria en sí mismas. Bueno, siguiendo el orden cronológico, entonces voy a hablar primero del caso de Argentina.
cuando pregunté si alguien conocía el caso argentino, todavía no he visto si alguien puso la mano arriba, pero bueno, no sé. ¿Alguien estudia Argentina aquí? No. Solo cuando le obligan. Entonces, bueno, entonces, no sé si trabajas con el tema de la memoria en Argentina, pero solo para saber si, bueno, saben Argentina, es su país, fue colonia de España, etcétera, etcétera. Pero bueno, y no, es una broma solo. Pero bueno, y el hecho es que el caso de Argentina es muy interesante para pensar en el panorama de las políticas de memoria del Cono Sur, porque tras la elección de Macri se ha comenzado a tratar el tema de la memoria desde los gobiernos de la región de una manera distinta. Es como si fuera tejiendo una nueva narración de los hechos, pero inicialmente, ¿no? En principios, cuando Macri ha llegado al poder, todo eso va a pasar de una manera un poco más sencilla de lo que se está viendo, por ejemplo, ahora, ¿vale? Así que, bueno, cuando la coalición Cambiemos, que fue la coalición de centro derechos que ha puesto Macri a la presidencia de Argentina, cuando han ganado la elección, la coalición ha empezado a hacer, ¿cómo se dice?, manifestaciones públicas referente al tema de los derechos humanos y al tema de la dictadura, que de alguna manera eran una manera de establecer un límite entre lo que fue y lo que sería a partir de entonces. ¿Qué quiero decir? Los gobiernos de Kirchner que estuvieron en Argentina desde el 2003 fueron gobiernos que siempre estuvieron muy cercanos de los movimientos de derechos humanos. Y los presidentes, tanto Kirchner, Néstor, como Cristina Kirchner, siempre estuvieron muy juntos con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas, y públicamente aparecían en fotografías abrazados con liderazgos de los derechos humanos en el país, y todo eso, así que Macri llega a la presidencia, se va cambiando de a poco, ¿no? Así que el gobierno, si los gobiernos de Kirchner fueron muy cercanos de los derechos humanos, cuando Macri llega a la presidencia, empieza a cambiar y a alejarse de los movimientos. Cuando proponemos hacer una reflexión de los impactos del macrismo, por así decir, en términos de políticas de memoria y de derechos humanos también en general en Argentina, nuestra propuesta es observarlo en tres categorías, por así decir, ¿no? En un primer momento, la manera como el gobierno y sus agentes se expresaron públicamente en términos de las políticas de memoria y el tema de la dictadura, porque hay un cambio. En un segundo momento, la manera y la forma como el gobierno y sus agentes se relacionan con los organismos de derechos humanos, y finalmente también mirar algo de la dimensión judicial, ¿no? Argentina es un país que quedó muy conocido también porque fue el primer de los países del Cono Sur a juzgar los represores y los dictadores de la última dictadura. Hay también un montón de películas que muestran eso, ¿no? La última creo que es 1985, creo, es lo mismo aquí. Bueno, y bueno, son entonces tres ejes que podemos mirar cuando pensamos en el caso argentino. Y para pensar inicialmente, cuando Macri llega a la presidencia, hay algunas polémicas de la manera como se expresa para periódicos y bueno, para la gente y sobre los derechos humanos. De primero, Macri hace una charla pública en la cual dice que derechos humanos en Argentina se ha transformado en un curro de derechos humanos. No sé si hay esta expresión acá en España, pero es como si fuera un hogar donde la gente se mete para obtener ventajas. No sé, es un curro. ¿No? Es un trabajo. No, un curro que es un trabajo sería un chollo, ¿no? Chollo. Un chiringuito. Bueno, más especie de un chiringuito. Sí. Me encanta. Pero, bueno, entonces Macri ha dicho eso del curro de derechos humanos y se quedó una polémica muy fuerte y todo más. Y
Pero lo más grave referente al tema de la dictadura es que pasado pocos meses del inicio de su gestión, ha dicho que la dictadura no ha sido tan fuerte como le decía la gente y comenzaron personas del gobierno a cuestionar el número de desaparecidos en Argentina. Que hay el número que se dice que son 30.000, pero un ministro del gobierno y un secretario de Estado han cuestionado públicamente y bueno, y hubo una polémica y hubo una movilización masiva contra lo que dijeron los integrantes del gobierno de Macri, pero bueno, ya estaba dicho y tampoco han vuelto, ¿no? Han dado un paso atrás con lo que habían dicho, pero ha empezado a gestionarse desde el gobierno y sus agentes un discurso de cuestionamiento público de la memoria de la dictadura, que era algo que no pasaba en Argentina hasta entonces. Y es el primer momento, digamos así, de un cambio de gobierno de derecha hacia las políticas de memoria. La otra cosa que quería comentarles es que tras la llegada de Macri a la presidencia, se empieza a realizar una operación de limpieza en las secretarías de Estado de Argentina. Y la Secretaría de Derechos Humanos va a tener un montón de personas que trabajaban en los gobiernos de Kirchner que se echan afuera de las secretarías, y hay también despidos en menor cantidad, pero hay también algunos despidos, y hay sobre todo recortes de presupuesto, ¿no? El gobierno de Macri comienza a hacer recortes de presupuesto. Hay algunos datos parciales que dicen algo de alrededor de los 60% de reducción de los presupuestos para derechos humanos y también para las políticas de memoria bajo el gobierno de Macri. No sé si alguien ya fue a Argentina, que hay el centro, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, que es la ESMA, y hay un seminario internacional sobre políticas de memoria que se realiza todos los años. Después del gobierno de Macri no había plata para un vaso de agua. Yo me fui a una conferencia, no había bolígrafo, no había agua, no había nada, porque no había dinero para eso. Y bueno, por fin, referente a los juicios, ¿no? Y aunque ¿no? es seguro, ¿no? El Poder Judicial es autónomo y no debería haber sido impactado por el cambio de gobierno, lo que pasa en el caso argentino es que tras el gobierno de Macri, la Suprema Corte ha emitido una decisión que era favorable a los represores, que fue la decisión del 2 por 1, se dice 2 por 1 creo, ¿no? Que era una decisión que para cada 2 días de trabajo, o 2 días en la penal, sería un día menos para salir a la calle. Así que era un cálculo de derecho penal que era favorable a los represores. Pero hubo también una movilización muy grande en las calles, casi 1 millón de personas salieron a las calles en Argentina, que bueno, es también algo cultural de los argentinos, todos se van a la calle, ¿no? Y entonces para una protesta multitudinaria, y la Suprema Corte ha cambiado la decisión que era favorable. O sea, es decir, la Suprema Corte ha intentado ser más favorable a los represores, pero como la gente se puso en contra, ha vuelto. Pero el gobierno Macri le daba igual, no tenía una posición concreta sobre eso. Aquí está tranquilo, hablo muy rápido, ¿no? No, el miedo es hablar muy rápido, porque hablo muy rápido en portugués, así que cuando ve estoy atropellando todo. Bueno, para complementar el caso argentino, y claro, después del gobierno de Macri, la coalición de los Kirchner ha vuelto al poder, ¿no? Y tuvo un gobierno de Alberto Fernández, pero vino la pandemia y no se puede decir que ha mejorado todo, pero ha mejorado algunas cuestiones referentes a políticas de memoria. Pero en el 2019, en Argentina, en 2023 en Argentina, tras el final del gobierno de Fernández,
la Argentina ha elegido el presidente que es Milei, que aunque sea, bueno, un gobierno que todavía no ha sido finalizado porque tiene 1 año y medio de gobierno, ya se puede observar que los impactos de su gestión se pueden sentir en un sentido muy más fuerte de lo que la gestión Macri ha dejado. Así que, por ejemplo, lo que se nota es, ¿no? Para ser un poco más claro, el gobierno Macri ha impulsado un cambio discursivo referente a políticas de memoria, ha impulsado también recortes de presupuesto, hizo una operación de limpieza, pero desde que Milei ha llegado a la presidencia y como es un gobierno de extrema derecha, se nota que es muy más fuerte la manera como se dirige a las políticas de memoria. Aunque haya una diferencia en el caso de Milei con los otros que vamos a ver, porque Milei en persona no tiene la costumbre de hablar sobre el tema de la dictadura, no tiene la costumbre también de hablar de las políticas de memoria. No es algo que hace parte de su discurso frecuente. Pero la vicepresidenta sí. La vicepresidenta de Milei, Patricia Ayuso, fue guerrillera en los 60 y los 70 y actualmente es una mujer de extrema derecha. No sé si la conocen, si lo sabían, pero, o sea, fue de la extrema izquierda a la extrema derecha y ella sí tiene una agenda contra las políticas de memoria, contra lo que dicen también que es una verdad única de los derechos humanos y algo así. Pero entonces lo que se nota es que hay una política, y bueno, lo puse la palabra brutal, ¿no? en contra la agenda de políticas de memoria y los derechos humanos en Argentina. Hay los recortes de presupuesto muy más profundos, así que por ejemplo algunas secretarías, si bajo Macri se cayeron los valores 60%, ahora es cero, no hay plata. Es como cuando hace unos años Mariano Rajoy dijo algo como no, el presupuesto será cero para políticas de memoria, ¿no? Así que es la política de Milei, de Milei. Y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos también se están despidiendo todos y hace 1 mes y medio alrededor de eso, el gobierno de Milei ha intentado terminar con las actividades de los sitios de memoria en Argentina. El principal de ellos es la ESMA, ¿no? La antigua ESMA, que también es Patrimonio de la Humanidad ahora. No sé si lo sabían, pero ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, que fue el más grande centro de violaciones de derechos humanos bajo la dictadura, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora entonces en el caso argentino, desde el gobierno de Milei, y que tiene 2 años y medio para peorar todo. Así que, bueno, puede pasar adelante. Siguiendo el orden cronológico de los países, ¿no? Tenemos el caso de Chile. El caso de Chile es un caso un poco distinto de lo que ha pasado en Argentina, y la elección de Sebastián Piñera ha sido una elección tranquila en el caso chileno. Sebastián Piñera ya había sido presidente de Chile antes. En Chile no hay la reelección, así que, bueno, en Uruguay y Chile no se puede seguir en la presidencia. Y entonces Piñera ha llegado a la presidencia después de un gobierno de Michelle Bachelet, que era un gobierno más de centro-izquierdas, que impulsaba una agenda referente a políticas de memoria muy más favorable a los temas. Michelle Bachelet también es conocida porque su padre era, ahora no me acuerdo, bueno, como se dice, si era general o alguna cosa así, era un cargo muy alto de Fuerzas Armadas chilenas, y cuando Pinochet ha llegado al gobierno, han torturado a su padre y después ha muerto por secuelas de la tortura. Se dice secuelas, ¿no? ¿Sí? Por las secuelas de la tortura. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Piñera es un presidente conservador de centro derecha, y cuando llega a la presidencia, pocos meses después de comenzar a gobernar, el Chile pasa por el estallido social, una serie de protestas muy grandes, multitudinarias, y que protestaban sobre todo delante de las reformas, podemos decir así,
que fueron impulsados por la dictadura y que estaban en la Constitución de Chile. Chile tuvo una nueva constitución que fue como el regalo de Pinochet para el futuro. Antes de salir de la presidencia hubo un cambio constitucional en Chile. Ese cambio ha dejado un legado de largo plazo y en 2019 las protestas intentaban cambiar la constitución para hacer una reforma más social del Estado de Derecho chileno. Pero cuando los efectos del estallido social se están sintiendo, se están avanzando algunas cuestiones, viene la pandemia. Así que, bueno, pensar en el gobierno de Sebastián Piñera y los impactos que tuvo en las políticas de memoria es pensar también en un gobierno que ha actuado, en su mayoría, bajo la pandemia, que no es lo mismo que un gobierno que no está lidiando con eso. Y lo que sí pasa en el caso de Chile es que no se nota tanto un cambio en el discurso como ha pasado en Argentina, pero lo que sí se nota es que el Chile pasa a incumplir los acuerdos. No es tanto una cuestión de presupuesto, no es tanto una cuestión de cuestionar a la dictadura, pero tampoco ha trabajado para terminar con las políticas que existían en Chile, ¿no? Pero va así de a poco, deja de cumplir acá, deja de hacer eso aquí, pero de a poco, puede pasar. Así como hice con el caso de Argentina, ¿no? En Chile podemos mirar tres ejes para pensar los efectos del gobierno de Piñera. Y primeramente, y eso sí es muy semejante en todos los países del Cono Sur, el gobierno se ha manifestado públicamente sobre el tema de la dictadura en algunos momentos, sea el presidente o sus ministros o sus integrantes. En Chile hubo algunas críticas a los derechos humanos que fueron impulsadas desde el gobierno de Piñera, pero lo más grave, y eso sí es algo que pasó en el primer año de gobierno en 2019, es que el 11 de septiembre, que es el día del golpe de Estado, el día que Pinochet ha dado el golpe de Estado en Chile, en el 11 de septiembre es muy frecuente en Chile que haya manifestaciones, protestas en contra de la dictadura. Pero cuando ha llegado el 11 de septiembre, y siempre con los presidentes apoyando, cuando ha llegado el 11 de septiembre, Piñera le da igual, no habla nada referente a eso, pero su ministro sí, y dice para él que el 11 de septiembre es un día normal, como cualquiera, no hay nada que decir. Así, o sea, desde el gobierno, un integrante suyo está dando un mensaje para la sociedad que, 11 de septiembre es un día como cualquiera, no hay que festejar, no hay que criticar, no hay que hacer nada, ¿no? Y fue la política del gobierno de Piñera para el tema. Y Piñera sí una vez ha sido crítico al Museo de Derechos Humanos y ha reproducido la idea de que hay una verdad única en el Museo de los Derechos Humanos referente a la dictadura, y que a eso no le gusta, pero fue la única vez que ha hablado algo más directamente sobre el tema. Como una suerte de contradicción, el gobierno de Piñera en ningún momento dice que es contrario a las políticas de memoria, pero en la práctica sí comienza a incumplir. Y lo que se va a incumplir desde el gobierno de Chile bajo la gestión de Piñera es el pago de reparaciones, ¿no? Hay un pago de pensiones para hijos, para viudas, para familiares de víctimas de la represión, y por primera vez en muchos años desde el gobierno de Chile entonces falta la plata para pagar las pensiones y las reparaciones. Y en términos de la dimensión judicial, algo que ha llamado la atención es que por primera vez, y también en muchos años, se ha indultado a un represor. Y Piñera dijo que era por una cuestión humanitaria, era un represor que estaba muy viejo, estaba con problemas de salud, así que era mejor que fuera indultado, y fue lo único así más grave que hizo durante su gestión. Cuando llegamos al caso brasilero, y Brasil ha brindado el mundo con Bolsonaro, ¿no? Es el nuestro, algunos dicen el Trump tropical, ¿sí?
pero lo que pasa es que en Brasil tuvimos la gestión del gobierno de Bolsonaro, que fue electo en el 2018, pero lo que pasa es que no se puede comprender lo que ha pasado bajo el gobierno de Bolsonaro sin pensar en el contexto antes de su llegada al poder. Porque cuando Bolsonaro se dio electo en el 2018, Brasil vivía una crisis desde el 2015, que fue una crisis que culminó con el golpe de Estado contra Dilma, que fue nuestra presidenta, ¿no? Dilma Rousseff ha sufrido un impeachment, que, bueno, disfrazado, un golpe disfrazado de impeachment, no sé si queda claro así, pero lo que pasa es que antes de la llegada de Bolsonaro al poder, tuvimos 2 años de gestión de Temer, que era el vicepresidente de Dilma. Y Temer, cuando ha llegado al poder, comienza a hacer un giro a la derecha cuando está en el poder. Así que bueno, cuando Bolsonaro llega, el giro a la derecha ya está en curso en todos los sectores de las políticas públicas en Brasil. Pero lo que llama la atención es que, y como comentaba en principios de la exposición, antes del gobierno de Temer, y por supuesto Bolsonaro y más, y eso era para América Latina, pero sobre todo para Brasil, ser de izquierdas o de derechas no era algo que podría ser comprendido como un obstáculo a las políticas de memoria. Es decir, desde los gobiernos de Fernando Henrique, no sé si se acuerdan del nombre, Fernando Henrique Cardoso fue nuestro presidente en los 90, y Fernando Henrique era de centro derechas, ha impulsado reformas neoliberales en el Estado brasileño, las privatizaciones. ¿Se dice privatización? ¿Sí? Bueno, cuando se pregunta siempre es igual. Pero bueno, los gobiernos de Fernando Henrique, ¿no?, neoliberales, han impulsado entonces reformas de Estado muy fuertes, pero mismo bajo un gobierno de centro derechas, las políticas de memoria avanzaron mucho en el caso brasileño. Fue en el gobierno de Fernando Henrique que se crearon 2 de las comisiones que existen hasta actualmente, ¿no?, que es la Comisión de Amnistía, que es para víctimas de la dictadura, y la Comisión de Muertos y Detenidos Desaparecidos, que es para los familiares de los muertos por la dictadura. Y aunque con muchos límites, ¿no?, las políticas fueron avanzando, tuvimos nuestro máximo bajo el gobierno de Dilma, que fue la Comisión de la Verdad, que es algo que sé que en España todavía no es posible, pero el tema de las políticas de memoria ha sido impulsado desde el Estado, sea gobiernos más a derecha o no. Puede pasar. Y de hecho, cuando Bolsonaro llega a la presidencia, y bueno, no sé si todos conocen la figura de Bolsonaro, tiene algo que parece, que también forma parte de las performances de las derechas, ¿no? Algo como si fuera un poco payaso, como si fuera alguien que el políticamente incorrecto, se dice mucho en Brasil, hace bromas que no es para hacer, pero bueno, es machista, es misógino, todo lo que conocéis. Pero en términos de políticas de memoria, cuando Bolsonaro llega al poder, hay un cambio muy fuerte y semejante a lo que vemos ahora también con Milei en Argentina, en algunos sentidos, porque Bolsonaro en persona siempre ha sido contrario a las políticas de memoria. Es un parlamentar antiguo, en el caso de Brasil tiene 30 años de vida pública, y cuando era diputado siempre se ha posicionado contrario a la creación de las políticas de memoria, siempre ha utilizado la Cámara de Diputados de Brasil para hacer hablas públicas, ¿no?, cuestionando la dictadura, la falsa equivalencia entre victimarios de la dictadura y victimarios de las izquierdas, que bueno, es algo que pasa aquí también en España en algún momento, ¿no?, de la falsa equivalencia, ¿no?, de las 2 bandas, que se dice de la guerra civil, ¿no?, que hubo muertes de los 2 lados, así que bueno, es algo que Bolsonaro hizo siempre referente a la dictadura, pero cuando llega al gobierno es una agenda política suya y de algunos de sus ministros, hacer
discursos contrarios a las políticas de memoria. La ministra Damaris, Damaris Alves, que fue una de sus principales ministras, que ha creado un ministerio, parece una broma, pero de la familia, de la mujer y de los derechos humanos, es el nombre del ministerio de Damaris. Y Damaris es una, ¿cómo se dice?, es de una iglesia evangélica, ¿sí?, de extrema derecha, tiene visiones, y decía públicamente que tenía visiones, que hablaba con Jesús. Es verdad, ¿sí? No, parece una broma, pero dijo eso varias veces. Y en uno de sus sueños le dijeron a Damaris que era necesario que hiciera algo referente a la Comisión de Amnistía. Y dijo públicamente en sus primeros momentos como ministra de Estado que hay que abrir las cajitas de amnistía. No sé si es como un cajón, que hubiera algo que no pudiera pasar. Y bueno, es la primera vez que hace un pronunciamiento público. Pero el hecho es que bajo el gobierno Bolsonaro hay un avance con la negación de la dictadura, que es diferente de relativizar, ¿no? El gobierno Bolsonaro pone en cuestión hasta mismo si la dictadura fue dictadura. Y es un cambio muy fuerte cuando se piensa en términos de políticas de memoria. Porque no es solamente un gobierno que va a cuestionar si la dictadura ha sido tan terrible como algunos sectores dicen. No, Bolsonaro en algunos momentos dice que la dictadura no fue dictadura. Es algo muy más serio. Y los ministros también, los ministros de su gobierno. O sea, es la constitución de una nueva narrativa desde el gobierno sobre el tema de las políticas de memoria. Más allá de eso, el gobierno Bolsonaro ha sido responsable también no solamente por un quiebre en la relación con los organismos de derechos humanos, pero por un alejamiento. Y no ha sido solo por la pandemia, sí, también la pandemia ha atravesado el gobierno de Bolsonaro, pero a menudo decimos en Brasil que nuestra suerte fue la pandemia, que el gobierno Bolsonaro sería muy peor si no fuera la pandemia. Es asustador decirlo, pero es lo que pasa, porque el gobierno de Bolsonaro tenía un montón de proyectos para las universidades, para el financiamiento público, todo, y que quedó pendiente por la pandemia. Así que sí, la COVID nos ha salvado. Sí. Pero lo que pasa es que no hubo más diálogo referente al gobierno de Bolsonaro con los organismos de derechos humanos, solo con los organismos más a derechos. Así fue. Y en tercer lugar, algo que se puede pensar es que hay un proceso de desarticulación de las políticas de memoria, y al final el gobierno Bolsonaro intenta extinguir las políticas de memoria. O sea, no es solamente, no voy a pagar las pensiones, no voy a dar el presupuesto cero de Rajoy. No, el Bolsonaro dijo más de una vez, el presidente dijo más de una vez que hasta finales de su gobierno quería que se terminara con las políticas de memoria en Brasil, porque ya era mucho tiempo, la dictadura era algo del pasado. Bueno, la misma dictadura que decía que no existía, a menudo decía que se decía la dictadura, o sea, una contradicción, pero hizo muchos cambios en las comisiones, poniendo personas de Fuerzas Armadas para gestionar, y la idea era que terminaran su tarea hasta el final de su gobierno. No sé si, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Está bien? Bueno, tengo más o menos 10 minutos. ¿Sí? Bueno, y llegamos entonces a los datos del caso uruguayo. El caso uruguayo es un poco diferente cuando pensamos en términos de una comparación de lo que vimos hasta el momento, porque el gobierno que ha sido electo en Uruguay, la elección de 2019, que fue cuando se ha elegido Lacalle Pou. Lacalle Pou también es un político uruguayo que viene de una familia de políticos. Su padre ha sido presidente en los 90, no sé si conocen, y es de centro derecha, es de un partido tradicional uruguayo, pero se puede decir que es una derecha más tranquila, no es una derecha extremada.
Pero entonces el gobierno de la calle Pou, cuando se mira en el primer momento, es un poco diferente de lo que ha pasado en Brasil y Argentina hasta entonces. Porque podemos decir que Argentina y Brasil tuvieron gobiernos de derechas más extremadas. No sé si queda claro así. En Chile es una derecha más moderada y lo mismo pasa en Uruguay, porque la calle Pou es una persona más moderada de la política. Pero cuando miramos la elección de su gobierno, lo que pasa es que la derecha extremada uruguaya, que está en Cabildo Abierto, la derecha extremada de Uruguay forma parte de la coalición que forma el gobierno para poder trabajar y implementar su agenda. Así que el Cabildo Abierto no ha sido elegido con la calle Pou, pero forma parte de su gobierno. No sé si queda claro eso. ¿Sí? Y Cabildo Abierto, para quien no conoce, es un partido muy pequeño, es un partido nuevo del sistema político uruguayo, que ha sido creado por una disidencia de Fuerzas Armadas, porque justamente el tema que ha sido la polémica fue referente a la dictadura. Había un general, que es Manini Ríos, que fue ministro de Defensa de los gobiernos de izquierda de Uruguay, y cuando hubo una polémica referente al juicio de los crímenes de la dictadura, Manini Ríos se ha posicionado en contra y el gobierno de Frente Amplio, que era de izquierdas, ha dimitido el ministro y ha sido sacado afuera de las Fuerzas Armadas, y entonces comienza fuera del gobierno y fuera de Fuerzas Armadas a organizar entonces un movimiento de derechas que es contra los derechos humanos, es contra la memoria de la dictadura que se estaba gestionando en Uruguay, y forma ese partido que es Cabildo Abierto. Para quien no conoce, no sé si se acuerdan, pero Cabildo era la sede de los gobiernos de la corona española en los países de las colonias, ¿no? Así que bueno, Cabildo Abierto es también una metáfora, ¿no? para los tiempos que estamos viviendo. Y el Cabildo Abierto entonces hace ese discurso pro derechas, contra derechos humanos y contra todo lo que Frente Amplio, que es el partido de Mujica, ¿no? Ha defendido tras 15 años en el poder. Cuando podemos observar los resultados referentes a los gobiernos de los otros países, y estamos delante del caso de Uruguay, se puede notar que en Uruguay la cosa es un poco más sencilla y en términos de políticas de memoria, porque justamente quien va a impulsar algo referente al tema no es el gobierno, no es el presidente, pero sí es quien está en la coalición, que son los parlamentarios de Cabildo Abierto. Es decir, solo para quedar claro, no es como en los otros países, que a veces el presidente habla sobre el tema, o sus ministros, los secretarios de Estado. No, pero ahora es una parte de la coalición de gobierno que va a impulsar algo referente al tema de las políticas de memoria. Así que, por ejemplo, hay un intento desde el Parlamento de cambios legislativos. Una ley de pensiones para víctimas de la dictadura y víctimas del terrorismo de Estado, de las organizaciones de izquierdas, ¿no? En Uruguay hubo los Tupamaros, que son los más conocidos, y entonces Cabildo Abierto intenta proponer una ley que haga, si las víctimas de la dictadura tienen derecho a una pensión, van a tener también derecho a la pensión las víctimas de las izquierdas, que es la equivalencia entre victimarios. Un otro intento, ¿no? de cambio legislativo que se va a impulsar tras la acción de Cabildo Abierto es un cambio en la ley es que no consigo leer, pero creo que son 65 años, ¿no? Sí, así, sí. 65 años como el límite para la concesión de la prisión domiciliaria a los represores, que era algo que no se practicaba. Cabildo Abierto intenta entonces proponer una ley que es más favorable. Entonces, si tiene más de 65 años y eres un represor, torturaste a alguien,
bueno, puedes estar tranquilo que te vas a casa para cumplir la pena, si es que vas a cumplir, ¿sí? Que es un poco la idea del cabildo abierto. Y algo también que llama la atención en el caso de Uruguay es que hay una aproximación, y eso es muy diferente, inédita de los países del Cono Sur, con organismos de derechos humanos que se dicen de derecha. En Uruguay hay dos organismos de derechos humanos que se dicen que tienen una visión de derechos humanos de derechas, que una es una organización más general y hay una aproximación con financiamiento público y todo, y el otro es una organización de familiares de detenidos políticos, que es como la gente está llamando a sus familiares que son represores de la dictadura que fueron detenidos. O sea, es una discusión, una disputa terminológica de que, bueno, si mi padre fue represor, yo digo que mi padre es un detenido político, o sea, una prisión política, y como si fuera una prisión política de dictadura. No sé. Es algo que suena muy fantasioso, pero bueno, y es algo que pasa también en Uruguay en la actualidad. El gobierno de Lacalle ha terminado hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo el día, y ahora Uruguay está con un nuevo presidente del Frente Amplio. En Uruguay también no hay la reelección, no me acuerdo si ya había comentado eso, y entonces es muy más fácil también que haya cambios de tendencias de gobierno con más facilidad. Bueno, todo eso lo que he comentado hasta ahora, y como dije, son algunos datos preliminares de la investigación que estamos realizando, pero con 10 años de compilación de los datos ya es posible que tengamos un panorama, aunque con sus límites, para plantear algunas cuestiones referentes al tema de las políticas de memoria en los países del Cono Sur. Y de primero lo que sí es posible observar y también sostener, digamos, delante de lo que comentaba, es que la llegada de gobiernos de derechas o de extremas derechas en los países del Cono Sur ha sido sí algo que ha generado impactos negativos en términos de políticas de memoria. Es decir, un gobierno más a derechas ha significado menos, una visión menos favorable en términos de políticas de memoria, de derechos humanos y también hasta mismo de la memoria de la dictadura en esos países. Es una primera cuestión. Más allá de eso, y aquí hay una diferencia, es que, bueno, los impactos son diferentes en los países, no solamente porque son países diferentes, pero porque los gobiernos de derecha que fueron elegidos son diferentes en sí mismos. Es decir, cuanto más cercanos están de la extrema derecha, más negativos serán los resultados referente a las políticas de memoria, ¿no? Y el caso de Brasil y de Argentina entonces se puede poner de un lado, ¿no?, como los que están más extremados, con Macri en dirección a Milei y Bolsonaro, ¿no?, y el caso de Chile y Uruguay en dirección a una visión que es negativa en términos de políticas de memoria, pero que no ha generado resultados tan brutales como en el caso de Argentina y de Brasil, donde, bueno, hay los recortes del presupuesto, hay las hablas del presidente y de sus ministros, hay también, ¿no?, despidos de la gente de derechos humanos, pero lo que se nota entonces es que Brasil y Argentina son casos más extremados porque también son gobiernos de extrema derecha que llegan al poder, y eso es algo nuevo para pensar la región. Pero hay una radicalización que de Macri para Milei hay ahora sí me escapa la palabra, una escalada. Sí. Escalada, bueno, sí, una escalada entonces en términos de la manera como se va a tratar los temas de memoria y cómo se va a tratar las políticas de memoria. Macri empieza de una manera un poco más tranquila, se va radicalizando, pero Milei ya arranca su gobierno radicalizando. Bueno, está en 1 año y medio de gobierno, no sabemos lo que va a restar cuando termine su gestión, ¿no?
Y en el caso de Bolsonaro, como dije, solo no ha sido peor porque vino la pandemia, porque entonces algunas agendas se pusieron como más importantes, más urgentes, la vacunación, porque por increíble que parezca, Bolsonaro hizo también una campaña contraria a la vacuna. No sé si se acuerdan, ¿sí? Todavía no sabemos si ha tomado la vacuna. Era mejor que no tomara. Pero bueno, ahí está grabado ahora. Bueno, está bien, no pasa nada. Y en Chile y Uruguay, solo no, a la embajada no, por favor. Pero en Chile y Uruguay lo que se nota es que los gobernantes son un poco más tranquilos con los temas, también porque las derechas en Chile y Uruguay son derechas un poco más tradicionales, por un lado. No sé si se puede decir en esos términos. Y sus gobiernos entonces no tuvieran como un eje central de su gestión la cuestión de la memoria, aunque sí hayan trabajado el tema y hayan influido también en la continuación de las políticas, pero no era discursivamente lo principal de sus gobiernos. Así que, bueno, en 10 años entonces de ese panorama, lo que sí se nota es, bueno, más derechas, menos memoria tal vez, para concluir, y no sabemos lo que viene, pero tampoco hay que dejar de seguir intentando explicar lo que ha pasado, porque y eso sí, pues eso no está en el PowerPoint, pero algo que estamos discutiendo en ese momento es que hubo un cambio de derechas, ¿no? Que no es solamente del Cono Sur, también es de los países de Europa y de, bueno, Estados Unidos, y esas derechas extremadas tienen un discurso que forma parte ahora de una nueva cosmovisión de mundo que se está gestionando y que se está impulsando, y en realidad no sabemos lo que va a pasar adelante. Y bueno, futurología, así que, ¿no? Pero el panorama es ese, no estamos bien, no sabemos si va a empeorar, pero sí, no soy muy optimista, entonces sí creo que lo peor sale adelante, ¿sí? Pero es eso. Gracias por su atención y espero que haya sido posible comprender. Así que es eso, gracias.